parte de un ciclo, ¿no? En Rojas hay un ciclo que se llama Familia, la curadora es Maruja Bustamante, que es actriz, directora, dramaturga, todos los rubros, y somos compañeras en una obra que se llama Todo tendría sentido si no existiera la muerte, también de Mariano Tentón Milagro, como la vida extraordinaria. Entonces, les va a tener así en vivo la puerta, ¿no? Sí, dejemos abierta. Y nosotras, yo creo, revisando un poco, que el germen de su invitación está en algunas charlas que veníamos teniendo, donde yo le contaba que quería escribir un guión de cine respecto de un momento de mi historia familiar que no está en la obra, no está desarrollado en Imprenteros. A mí me parece que ahí Maruja pensó, bueno, que yo tenía alguna sintonía con mi historia familiar para que sea expresada, y me invita al ciclo. En un momento le digo que sí, acordamos, y ahí empecé a tomar decisiones para poder tener elementos para trabajar. Entonces decidí que se trate de la línea paterna, porque ahí enmarcaba el tema del oficio, esta cuestión de los oficios que pasan de generación en generación. Entonces, como en la familia paterna son gráficos, mi abuelo era gráfico, mi padre, mis hermanos, me parecía que había algo que organizaba algún relato. El otro punto también importante era que había un escenario concreto que era el taller de la imprenta, y había un conflicto, que es que nosotros no podemos habitar ese taller por una cuestión de disputa de herencia. Bueno, tenía todo esto, y el Rojas me pide un título por una cuestión más formal, más burocrática, que tenían que imprimir cosas, y entonces dije, bueno, que se llama Imprenteros. Pero todas esas cosas azarosas o arbitrarias van generando un sentido para mí, ¿no? Y trabajo más de esa manera. Por eso cuando vos decís cómo surgió el tema, no arranco por el tema en general para la creación, sino que por la combinación de elementos que por algún tipo de asociación empiezan a tener un protagonismo, una preponderancia, empiezan como a instalarse. La combinación de esos elementos empiezan a generar un sentido. Para mí funciona así la creación, por lo menos por ahora. Y lo que pasó es que, como somos madres, en un cumpleaños infantil, le digo a Damiana que tenía esto entre manos y que no sabía mucho qué iba a hacer. Y ella me dijo, pero está buenísimo. Yo le contaba, pasa esto, y me dijo, pero está buenísimo. Todo le parecía buenísimo, y me parecía todo un plomo. Y ella me dijo, bueno, yo quiero colaborar, yo te ayudo. Y la verdad es que cuando ella entra a ayudarme, se motorizan cosas. Me resultó estimulante tener con quién dialogar, porque hasta ese momento estaba sola. Y un poco, no sé si fue antes o después, pasó que en el Rojas, cuando conté mínimamente lo que tenía, me dijeron, ¿cómo vas con el proyecto? Entonces yo dije, bueno, voy a contar una anécdota y voy a poner un tema, me parece, pero no sé mucho más. Me dijeron, bueno, pero parece un biodrama, ¿no? Cuando ellos me dan esa palabra, yo recojo el guante y digo, bueno, voy a hacer un curso de biodrama. Y justo Vivi Telas, que es quien sería la referente de la investigación en el género, daba un curso, entonces me anoté. Ahí se empiezan a ordenar algunas cosas. Yo trabajo en el curso a partir de los ejercicios que ella da, y trabajamos nosotras, dialogamos, pensamos el resultado de eso, y ahí, como Damián entró, puede hacer ella su versión de eso. A tomar forma. Sí, va a tomar un carácter, ¿no? ¿Tenían alguna referencia artística en el inicio del trabajo? ¿Algún biodrama que hubieran visto? ¿Algún film documental como punto de inicio del trabajo? Ni obras ni films. Sí, el
el libro de Mariano Sivak, El salto de papá. Para mí ese es un libro inspirador, no tengo ninguna duda. Ese para mí es un libro inspirador, material artístico, pero es de la literatura, de ahí viene para mí la inspiración. Otro tema que para mí era importante, que no vi la obra, pero como Damián había trabajado algo que yo entendía que tenía un carácter biodramático, que era con ex bailarines adultos, ¿no? Sí. Adultos. Entonces me parecía que a mí eso me daba como un respaldo, ¿no? Que ella había tenido una experiencia más en el terreno de lo biodramático, que yo no la había tenido. Entonces... Sí, a mí bueno, después de esa charla en el cumpleaños, Lore me invitó a ver este primer producto que surgió del trabajo en el taller con Vivi. Vivi es mi maestra, si quieren figuran eso que es de alternativa teatral, que es muy viejo. No pasa nada. No, bueno, nosotras tenemos que actualizar la alternativa y no lo hacemos. Yo me formé con Vivi, mi trabajo de los últimos 10 años está orientado al teatro documental, entonces en esa charla a mí me parecía fascinante todo lo que me contaba. Y era interesante para mí poder colaborar con el proyecto de Lore desde un lugar distinto a lo que habían sido mis propios proyectos, donde yo termino totalmente como afectada, sin entender para dónde tengo que ir y poder participar de otro proyecto. Bueno, me generaba otra lucidez donde me era más sencillo como poder acompañar y entender cómo era el entramado de todas esas. La sensación que yo tengo es que teníamos como islas de sentido, imágenes, videos, y que de alguna manera cuando yo me incorporo lo que hacemos es empezar a pensar cómo puede empezar a funcionar eso como totalidad y un poco poder ser los ojos de Lore por fuera, porque el trabajo era muy exigente, entiendo yo, en el sentido de que era su propia historia, ella era la protagonista, ella había escrito, era como un montón, y que creo que bueno, ahí se armó una especie de amalgama que nos permitió a las dos entender hacia dónde orientarnos. ¿Y cómo fue la selección de los objetos que te traen a escena, el trabajo con los archivos familiares? La elección también del video de los 15 años, maravillosas, ¿sí? Que se articula también con su intervención del relato. ¿Sí? Entonces preguntábamos cómo había sido esa selección, ¿sí? De los objetos que habían decidido que quedó fuera también. Sí, material que quedó afuera hay un montón, y desde ya. La selección, mira, fue difícil, digo, no hay un método, era intuitiva, era estética, algunas cosas son azarosas, en realidad esto es interesante, porque para mí lo central del taller de biodrama fue que uno va con un material que cree que es el material, que es el asunto sobre el que vas a poner en escena, y a medida que vas investigando te das cuenta que el material ofrece otras líneas que uno no estaba atendiendo y que se convierten finalmente en el material central, como cosas que son más pequeñas o que parecen digresiones, y finalmente es lo que interesa, algo que por ahí uno no está escuchando pero que está latiendo ahí. Entonces, en el curso yo recuerdo la escena donde le pido a mi papá que haga la tarjeta de 15, que es un disparador y es central en la obra tal como es hoy. Pero yo no tenía cuando pensaba que tenía que hacer este trabajo, no tenía esa escena como material a usar, a contar. No me acordaba. Me vino a partir de un ejercicio. Cuando está esa escena, seguramente hablamos de eso, no sé qué, entonces yo termino contándole a Dami que existía ese video donde pasaba tal y tal cosa, y ya con mi relato ella me dice, pero eso lo tenemos que ver, eso tiene que estar.
Y yo digo, sí, pero no sé, ¿te parece ese video? Aparte ya lo usé, yo lo había usado en una performance. En Rojas. Sí, pero nunca es suficiente, es muy bueno. Y ella me dice, no, sí, y digo, no, pero yo lo había digitalizado y lo perdí, tengo el VHS, hay que digitalizar. Y ella me dijo, dame el VHS, y ella lo llevó, lo digitalizó como... Entonces realmente ahí hay un mérito, porque ella estaba muy decidida en que eso iba. A mí por supuesto me causaba gracia, pero era algo, una diversión, un pasatiempo que yo había tenido durante muchos años con mis amigas y mi familia, poner el video y reírnos. Entonces, ese relato que yo hago lo hice muchas veces a lo largo de mi vida. Claro, porque es muy interesante en esa escena la interacción que se da entre la teatralidad y, la teatralidad a partir de los comentarios que vas haciendo y que permiten contar cómo son las relaciones familiares, con humor, con una ironía, y se da una interacción con la imagen audiovisual. En ese momento es muy interesante la interacción entre teatralidad e imagen. Sí, para mí es cierto, pero para mí la voz que yo uso en la obra la pienso como una voz en off de un documental. Entonces, yo atravieso así toda la obra. Lo que sucede en ese momento es que la misma voz hace una operación más veloz, porque tengo que seguir el ritmo del video, pero es esa voz en off que en un momento está exigida por la imagen que está viendo y después vuelve a relajarse, ¿entiende? Es como la misma operación. Incorporan un procedimiento del documental, la voz en off, y lo convierten en un procedimiento de la teatralidad. Sí, exactamente. Que al principio, en el primer monólogo, lo que sucede es que estoy yo, pero podríamos hacer ese primer monólogo sin que yo esté con unas imágenes de todo lo que voy diciendo, ponele, sería un curso. Obviamente que es más interesante evocar, imaginar eso que se vea. Pero quiero decir, si pusiera las imágenes, si yo no estuviese en escena y estuviese la voz en off, estaría sucediendo eso. Lo que estamos haciendo es hacer la inversa de eso. Y entonces es esa voz que sigue hablando. Cuando llega el video de 15 se arrebata. Tiene que... Sí, además es interesante cómo construir la identidad de tu mamá y nos presentás a tu mamá en esa escena, como digitando todos los hitos, no solamente de eso parecería ser, sino también de otros espacios. Totalmente. La pinta... Que hay algo interesante para pensar, que es como una edición de video también muy filosa, de una editora, y en relación a lo que decías del material de archivo. Claro, yo no llegué a entender cómo una edición. Hay una edición, o sea, eso no es un bruto total, o sea, porque el video son 2 horas de video. Sí. Sí, agarramos el fragmento del vals, con el de la torta y el brindis, pero ese vals, a mí lo que me dieron es el video crudo de mi fiesta de 15. Y nosotros, genial, pero en ese momento nos sentíamos estafadas, porque decían, todos los videos venían editados, viste que te hacían como el truco de las 5 imágenes, qué sé yo, y a mí no me hicieron eso. Entonces yo le decía a mi mamá, te robaron, vos le pagaste y no te hicieron el efecto, no hay efecto. Pero 20 años más tarde, eso es una joya. Entonces permitió hacer la edición. Claro, lo que hicimos fue apretar los tiempos porque si no, yo bailaba un largo rato con cada persona. Y si dejábamos eso, bueno, era chorizo, era como eso. Entonces hicimos como, le sacó aire. Sí, yo pensaba recién como con la posibilidad de alterar el archivo verdadero, ¿no? Como me parece que hay en lo documental un procedimiento interesante de pensar, donde los procedimientos y las operaciones sobre el archivo trascienden el tema, o sea, esto que hablaba Lola al principio, ¿no? Resulta más interesante pensar procedimientos que pensar temas, ¿no? Como me parece que ahí radica algo de la magia de cómo fueron usadas algunas cosas, y el video me parece que tiene que ver con eso, no es que uno agarra lo que hay y lo pone, ¿no? Sino que hay todo un trabajo que tiene una voluntad estética, que tiene una voluntad política, como hay una serie de cosas que atraviesan la intervención sobre el archivo. Y me interesa continuar con esos procedimientos, pero
otra vez pensando en el proceso de construcción de la obra, ¿cómo fue el trabajo con los archivos? ¿Cómo fue trabajar un poco como archivista de tu propio archivo personal, o cómo fuiste seleccionando, y si trabajaron con otros archivos, por ejemplo sobre el trabajo gráfico, además de tu archivo personal, porque bueno, ahí sos la recopiladora de tu propio archivo personal. ¿Cómo fue ese trabajo de investigación sobre archivos? Mirá, yo tenía separadas unas fotos, como cualquier persona que tiene sus recuerdos, me parecen igual fotos, siempre tuve como una observación de esto que pasa con las fotos de los 70, ¿no? La estética, el formato, siempre fue un tema también que no podíamos creer que las fotos estuviesen las cabezas cortadas, personajes cortados, pero también la otra vez hablábamos de que había algo con las cámaras que no ayudaba mucho en ese momento a poder ver bien el encuadre, pero definitivamente mi mamá no entendía nada del tema, entonces eso se complicaba. Entonces estaba como esa cosa más orgánica en relación al material autobiográfico personal. En relación a la gráfica, te tengo que ser honesta, no es me puse a investigar el mundo de los gráficos, pero también porque eso es algo que yo tengo. Entonces, en algún momento, cuando estaba avanzado el material, me acuerdo que le dije a mi hermano, che, si tenés algunas estadísticas, mandame en relación, porque sí, lo que hice fue hacerme como amiga de páginas de sindicatos, sindicato gráfico bonaerense, no sé qué, empecé como a tener esa data, entonces veía las noticias, y estos últimos 4 años ya sabemos, digamos, cayó por completo, como cayó la industria nacional, cayó la producción de libros, de todo tipo de material, de editoriales, de imprentas, se cerraron un montón. Entonces empezaba a haber noticias de esas. En un momento le pedí a mi hermano que me consiga datos, estadísticas, cuántos libros menos se vendían, cuántos no sé qué, y que pensaba que quería que eso estuviese en algún momento. Finalmente poner eso no entraba porque era un acto demagógico, se veía la intencionalidad, tenía como eso, quedaba expuesta la voluntad política de querer decir, y eso siempre el material lo expulsaba, la obra lo expulsaba. Pero bueno, toda esa parte yo creo que se ha convertido en lo que podría ser mi investigación del mundo gráfico. Pero bueno, me sirvió para seguir defendiendo por dónde tenía que ir el material. Así como quedaron cosas afuera de episodios familiares, quedó afuera esa información también. Bueno, pero algo investigaste en esa página, sí. Desde la propia historia familiar a partir de tus hermanos. Sí, totalmente. Hay una investigación sobre el trabajo gráfico. Sí. Y hablando de tus hermanos, queríamos saber cómo fue ese trabajo con no actores, ¿sí? En el caso de tus 2 hermanos, y el trabajo con los actores, porque lo que vemos constantemente en la puesta es esa tensión entre la actuación representacional y la actuación presentacional. Entonces, ¿cómo había surgido eso? ¿Cómo fue trabajarlo? Sabemos que siempre está con Sergio. Sergio es el que está en vivo. El que está en vivo, Federico es el que está filmado, no decidió. Igual me comentaron que en algunas funciones va y saluda. A todas. Pero debe ser la que se operaron de la Rojas no estuvo, eso me comentaban los estudiantes. Y bueno, queríamos saber cómo había sido esto. ¿Y cómo fue tu trabajo también como directora y como actriz al no representar un personaje, ¿no? Sí, hay un antecedente que debo decir que es, primero que mi pareja, Gonzalo, es cineasta. Entonces, para los cumpleaños familiares, nosotros hemos hecho videos caseros.
en los que hacemos actuar a la familia, que son todos videos de humor. Entonces, de alguna manera, hubo ya totalmente divertido e íntimo, hubo experiencias así de filmar, de decir, che, ahora agarra tal cosa, hace tal otra. Eso había pasado. Eso por un lado. Por otro lado, Gonzalo hizo una película en la que él primero hizo actuar a mis hermanos, con personajes menores y allá lejos y todo, pero entonces ellos reconocen que él es en realidad el mentor de ellos. Entonces, como, Ok, ellos ya no son actores, son actores. han actuado en cine. Y haciendo el curso, yo también empecé a entender más esto para el teatro documental, la necesidad de elementos y recursos que acrediten, que sostengan, que defiendan, que acompañen la versión que uno está contando, la hipótesis que uno tiene. Entonces, si yo estoy diciendo, yo viví siempre, ese taller es parte de mi historia, me pertenece también y no puedo ir, necesito elementos que acompañen, que defiendan mi versión, que acrediten eso. Dar pruebas. Entre todas las pruebas, digo, las fotos, los videos, mis relatos, otra de las pruebas son testigos, y testigos directos. Entonces ahí dije, bueno, mi hermano es el gráfico, es el que trabajó, mi hermano es el que tenía la llave del taller, Sergio. Creo que Fede también tenía, yo no tenía llave, pero Sergio sí, digo, tenía su llave, su cuarto, su ropero, es el que más vivió ahí, realmente de los tres. Entonces él va a decir todo, él puede explicar todo. Entonces para mí era parte de un ejercicio, él iba a ir una vez y para el curso de biodrama le dije, che, tengo que mostrar, tengo que llevar una propuesta. Había un día que había que llevar una novedad, algo nuevo. Yo dije, bueno, le voy a decir a mi hermano que venga. Le digo, che, yo tengo una entrevista en vivo, te pregunto cosas, contestá lo que quieras. Lo que no querés contestar, no lo contestás. Me decís, no quiero hablar de eso, y para mí va a estar bien. Todo me sirve, todo. Si te angustiás, si te viene un llanto, si te pasa eso, dale lugar, hacelo. Si te querés debatir, decís, vamos hasta acá, vamos hasta ahí. Lo que sea. Bueno, y fuimos y lo hicimos. Contestó todo, hizo reír a mis compañeros, estuvo buenísimo. Cuando terminó la entrevista, Vivi, la profesora, le dice, Sergio, ¿cómo la pasaste? Espectacular. Le dijo, y me gustó recordar esa época, que bueno, que tuvo su movimiento, pero la verdad que la pasamos bien. Entonces, a él le gustó hacerlo, le gustó volver de ese modo. Es algo que le hizo bien, que no fue traumático. Y fue incluso sanador, me parece, estaba como revitalizado. Y a mí me hizo mirar las cosas de otro modo. Pues yo tenía un relato más melancólico, más dolido, de alguna manera, y como la versión de él que le daba otro color. Entonces, bueno, él estaba a favor, él quería hacerlo, y a mí me parecía que después su presencia, o sea, que era importante dar otro color del que yo daba. Entonces me resultaba necesario. Cambia el género. Cambia el género, cambia la óptica, más allá de que él era un recurso para mí que defendía mi hipótesis, daba otro movimiento. Y es lo que pasa con Fede también. No solo que da otra versión donde se endurece más, sino que también el recurso de que él no esté vivo, de que porque él se negaba esté proyectado, nos da una variación de procedimiento. De materialidades. Exacto. También, porque ahí aparece una entrevista de documental cinematográfico. Exacto. Entonces, sí, que incluso, perdón, que él no estuviera de ninguna manera, se notaría menos su ausencia que teniendo un video que muestra que está ausente. Exactamente, sí.
Sí, y ahí también entra lo que vos decías de la intervención. Por supuesto, yo tengo una entrevista más larga, decidimos que se vea lo que se ve. Para mí esa entrevista es más dura, tiene momentos duros, conmovedores por lo duro que es, y no lo mismo, no le pertenecía a la obra, quedaba expulsada. Parecía que queríamos que en un momento se sufra. Obviamente la entrevista es genuina, pero en el traspaso de escena parecía como que había una intencionalidad, entonces no iba. Entonces, bueno, decidimos dejar eso, y ahí hay una operación también de montaje, en el sentido de que hay movimientos de cámara que nosotros podíamos modificar y dejar más prolija la entrevista. Y hay una decisión de que se vea el movimiento de cámara para darle ese espíritu de casero, de resuelto espontáneamente, ¿no? Con lo que hay, familiar. Es una decisión estética que se vea. El camarógrafo me decía, che, se mueve mucho la cámara, no sé qué, ¿por qué? Y yo, no, pero entendeme que es mejor así, que si está muy prolijo, se ve como de armado para el montaje. Se tiene que ver que lo hicimos, y él sufre. Ahora ya se acomodó, pero en el momento me decía, ay, yo voy a ver la cámara, que se mueve. Para mí eso está bien. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ensayando la obra? ¿Cuánto llevó todo este proceso creativo? ¿Cómo es? O sea, 3 nosotras y es más, ¿no? O sea, Maruja me lo propuso en enero. Sí, por El cumpleaños fue en junio. ¿Qué cosa? El cumpleaños fue en junio. Fue en junio. Y yo hice el seminario, entonces, junio, julio, agosto. Hola. Yo hice el seminario hace 3 meses y en septiembre terminamos. O sea, 4 meses fuertes de trabajo. Como por supuesto un proceso que, como les contaba, ya estaba ahí. ¿Y cómo fue surgiendo? Yo vuelvo para la pregunta anterior porque me parece interesante también la inclusión de algunas escenas con actores invitados. Con otra familia. Claro, sí, con respecto a la parte más de biodrama, documental, porque contrasta, ahí aparece un poco este teatro más dramático de la representación y contrasta con esta forma de presentar directamente a los familiares o tu trabajo que está más cercano a la performance, a simplemente, una presencia en escena, que nada. Monologar y eso. Claro. Eso también viene del taller. En el taller tuve que hacer era parte de un ejercicio. Cada uno tenía que pensar una situación, porque la escena que dispara, que después reconstruya otros momentos, es la de la tarjeta de 15. Y eso fue un ejercicio. Había que... Vivi dijo, bueno, hoy vamos a hacer esto. Piensen un momento en el que se dieron cuenta que algo cambió. Pero puede ser algo muy chiquito, pero un momento en el que entendieron otra cosa. Por darles otros ejemplos, yo puse armé el de la tarjeta y había que hacerlo así. Es como si yo lo propusiera ahora y ustedes se dividen y vos le decís, che, vos hacés de mi mamá, vos hacés de mi papá, tienen que pararse ahí, explicar lo que sucede y cada uno lo dice con sus palabras. Sería como, ese era el ejercicio. Por ejemplo, una chica montó una situación donde le dicen algo a la abuela hace una acción y vuelve a preguntar exactamente lo mismo. Y bueno, tiene el segundo, o sea, ¿no? Como todos le explican algo, no sé qué, y ella vuelve a preguntar sobre eso, listo.
Después otro contó, se fue re fuerte, no contó, armó la situación en una cena, venían hablando de cualquier cosa y o sea, su hijo es varón trans, o sea, era niña y es ahora, o sea, una chica es un chico. Entonces, el momento en el que por primera vez cena sin la camisa, están cenando y se saca la camisa y cenan todos. O sea, se había hecho la operación y entonces, ¿no? Como un pibe, así. Entonces, como nosotros sabíamos, por supuesto, el material que estaba trabajando, estar viendo, bueno, una cena, no sabes a dónde va, qué va a pasar, el momento en el que se saca la camisa, ¿no? Bueno, ahí ya está. O sea, para la familia, cuando él estuvo de ese modo, terminó como de instalarse su nueva identidad, ¿no? Bueno, esas cosas. Y entonces yo hice lo de la tarjeta, ¿no? Se resiste, trata de hacerla, se la da otro para que la haga, y bueno, y le digo que no venga a la fiesta. Que no venga a la fiesta implica que mi mamá le tenga que pedir a mi tío, o sea, que mi mamá esté desesperada porque se ocupa el lugar de él. Y claro. la cosa que decía Dani, que para mí fue espectacular, me dice, hay actuación en la fiesta, hay alguien que hace de alguien. Claro. Cuando ella me cuenta lo del tío, como hay que, es increíble, digo, ahí como a él se le pide que represente al padre, o sea, él cumple la función que cumple un padre en ese ritual. Y me parecía que teatralmente era contrapotente eso, digamos, y... Que se quiere escapar. Sí, porque no lo decide, digo, hay una se le impone ese rol, digamos, pero me parecía que tenía mucho potencial esa imagen, Con la que directora él también de se negó a ser filmado porque se intentó eso. Se intentó, de hecho, de hecho habíamos pensado, bueno, que haya una escena donde él está presente y se mira en el video y se pone la ropa que tiene en el video y que yo bailo con él ahí en vivo. No, pero está bien, mejor que eso. Mejor. Pero bueno, digo, los lugares por que uno dispara, ¿no? Ideas, investigación. Sí, que por eso también el video de la fiesta de 15, cuando se proyecta, también es muy valioso porque aparece toda esa cuestión de la representación del estilo. Sí, ahí no, es mucho mejor verlo ahí que otra cosa. En ese sentido, ahí sí es más, funcionaba más eso, el archivo. No, son como materiales en principio yo tengo que se van revelando, ¿no? Como en general documental en cine también, digo, es difícil, como que la cosa se va imponiendo, uno va como agarrando hilos y moviendo hipótesis y eso va configurando el material y en general termina siendo algo